gracias, buenas noches, con el gusto de saludarlos, como siempre. Mara, quisiera preguntarte dos temas. El primero, ¿cómo va el proceso de desafuero contra el magistrado que es acusado de un presunto abuso sexual? Buenas noticias, porque el día de hoy en el Congreso del Estado aprobamos ya la reforma a la Ley de Responsabilidades Políticas de los Servidores Públicos y quedó perfectamente reinstalado, o como se dice elegantemente, se aplicó la reminiscencia o se reinstaló el procedimiento que antes existía para poder desaforar a un magistrado. Era importante que diéramos este paso para que no exista ningún pretexto para que el fiscal nos solicite el desafuero. Hay que decir que originalmente todos los magistrados y también los diputados, como ustedes saben, tenían fuero. El Congreso del Estado le quitó el fuero a todo el mundo y luego la Corte le reinstaló el fuero a los magistrados del Poder Judicial. Entonces, era importante que nosotros aprobáramos esta reglamentación para que se puedan tener todos los pasos del debido proceso y no exista ninguna rendija jurídica para que pueda haber impunidad. Entonces, el día de hoy se presentó este dictamen, se estrecharon los términos y se aprobó por unanimidad, de tal manera que ya cumplimos nuestra parte y puede ser recibida en el Congreso del Estado de parte del fiscal la solicitud de desafuero. Entonces, hoy dimos un gran paso y se cumplió la promesa de todos los grupos parlamentarios de sacar ese acuerdo por unanimidad, porque nadie está de acuerdo con la impunidad. Muy bien, entonces todo queda ya en el terreno de la Fiscalía que le solicite a los diputados, ¿no? Es correcto, en este momento ya el balón está en la cancha de la Fiscalía y bueno, frente a la flagrancia de la que desafortunadamente todos fuimos testigos, pues esperemos que no haya ninguna cortapisa, ninguna dilación, ninguna complicidad para que este desafuero pueda proceder y entonces se pueda proceder a las acciones penales a las que haya lugar. Desde luego, la presunción de inocencia, el debido proceso deben respetarse. Eso es algo que fundamentalmente nosotros exigimos porque es la mejor manera de garantizar que nadie se puede escabullir con una estratagema jurídica de la justicia. Muy bien, Mara. Y en el otro tema, escuchábamos la información de Fátima hace un momento que la mayoría de Movimiento Ciudadano rechazó esta propuesta de un exhorto para que el gobernador ofreciera una disculpa pública a los periodistas. ¿Qué podemos entender con esto, Mara? Es una lástima porque ustedes pueden tener acceso al texto íntegro del exhorto que hicimos el día de hoy mi compañero Enrique Velázquez y yo, y es un texto absolutamente sobrio que precisamente no cae en la tentación de hacer calificativos ni denostaciones, pero en donde hacemos un llamado a que se respete a la labor periodística, a que no se censure a los periodistas y particularmente en este caso a que la compañera periodista Rocío sea restituida en su derecho de hacer una entrevista en el tiempo y en la forma en que estaba originalmente acordada. Nosotros lamentamos que esto no haya sido un exabrupto. Yo les decía que todos hemos tenido un mal día, yo he tenido malos días donde te exasperas y haces algo de lo que no te sientes orgulloso, pero una cosa es un hecho aislado en donde pierdes la cabeza y otra cosa es una conducta sistemática que es la que lamentablemente el titular del Ejecutivo ha tenido para con la prensa. No es la primera vez y está documentado que se quiere censurar, que se quiere obstaculizar, que se acusa a los periodistas de hacer labor política partidista o en este caso de querer boicotear un evento cuando es la obligación de los periodistas preguntar. Y bueno, aunque no nos parezca cómodo, los periodistas precisamente están para investigar, están para ser críticos. Precisamente esa es la labor de la prensa. Y en este caso en particular, yo celebro muchísimo que más de 154 periodistas de los más distintos medios de comunicación hayan dicho basta, y me parecía que lo menos que podíamos hacer desde el Poder Legislativo era fortalecer ese llamado. Pasó algo interesante, fíjate, los votos de Movimiento Ciudadano fueron en contra, pero los votos de Morena y del PAN fueron en abstención. Nos hubiera gustado muchísimo que hubieran votado con nosotros como lo hizo la fracción parlamentaria del PRI, pero bueno, por lo menos ahora no se generó una mayoría incondicional. Y yo creo que la labor de control del legislativo tiene que ser fortalecida y que sí está en nuestro papel hacerle llamados y exhortos respetuosos al Poder Ejecutivo para que respete la libertad de prensa y la libertad de expresión, que son elementos constitutivos sine qua non de la democracia. O sea,
Es inadmisible prohibirle a una reportera que entreviste, pues es como pedirle a un parlamentario que no parle, o sea, es un contrasentido, y peor en un país que tiene una cantidad de asesinatos de periodistas dolorosa, gravísima, que está en las alertas rojas del mundo entero, porque en este país la profesión de periodista es peligrosa. Entonces, bueno, pues yo lamento muchísimo que la mayoría de los integrantes del Pleno del Congreso del Estado no hayan apoyado este exhorto, pero también llamo la atención sobre que tampoco fue un rechazo unánime y en algunos momentos en la técnica parlamentaria las abstenciones se suman a la mayoría. Nos faltaron unos votos para que se aprobara, pero el mensaje político está dado. Y no solamente Hagamos y la fracción parlamentaria del PRI, sino una gran cantidad de ciudadanos estamos en contra de la censura que se le hizo a la compañera periodista Rocío y con ella a las agresiones de las que han sido objetos durante todo este tiempo los periodistas. A ver, Mara, seguramente tú nos podrás explicar técnicamente esto que acabas de decir, pero a nosotros nos queda la impresión, y digo nosotros los que estamos aquí y seguramente los ciudadanos, de que los diputados que se abstuvieron de votar, pues es de alguna manera convalidar esta situación de la mayoría de Movimiento Ciudadano. Quiero entenderlo pues sí, porque debieron claro, haberse pues, definido, ¿no? Por supuesto, si hubieran votado a favor, pues el punto de acuerdo hubiera sido aprobado. Cualquiera de los dos grupos parlamentarios, o el PAN o Morena. Pero, de alguna manera, aunque es negativo, pues constituye un avance que no hayan votado en contra. Entonces, mira, la labor de los parlamentarios es ir generando consensos, es ir logrando conquistar voluntades, y a mí verdaderamente me parece muy importante que la fracción parlamentaria del PRI haya sido solidaria con los periodistas, con la libertad de prensa, contra la censura. Bueno, ya no somos dos, ya somos más. Tenemos que ir ganando terreno y efectivamente tenemos que convencer a la mayoría del Pleno del Congreso que llamarle la atención al Poder Ejecutivo es nuestra tarea, es nuestro trabajo. Es decir, no constituye ni un reto, ni una obstaculización. Para eso es el equilibrio de poderes. Llamado de atención quiere decir eso, quiere decir pon ojo en algo que estás haciendo mal. Y por supuesto que violar la libertad de expresión, que censurar y que impedirle a un periodista hacer su trabajo, pues es algo muy grave, es gravísimo. Los servidores públicos y los representantes populares estamos obligados a ser transparentes y a rendir cuentas. Si alguien no está de acuerdo, bueno, que se dedique a la iniciativa privada, a los negocios particulares, pero si decidimos asumir una responsabilidad pública, es nuestra obligación estar bajo el escrutinio de los medios de comunicación. Y que lo diría de una manera coloquial, entre más incómodo es un periodista, pues también eso habla de su mayor capacidad de investigación, de crítica y de tratar de aportarle a la ciudadanía elementos que le permitan tener una valoración de la situación en que se vive. Y bueno, la periodista solamente estaba preguntando que qué pasaba con los medicamentos. Si eso no es un tema de interés público, pues ¿qué puede ser un tema de interés público? Entonces, realmente es grave lo que pasó, e insisto, no se trató de un exabrupto, no se trató de un mal día. Hay una conducta sistemática del Poder Ejecutivo para con los periodistas. Bueno, todo el mundo sabe que hay hasta bromas de que las conferencias de prensa que hacía se llamaban la regañadera. Y yo insisto en que no es un problema de carácter personal. Eso, pues cada quien tiene derecho a tener el carácter que le parezca. Hay gente feliz, hay gente serena, hay gente enojona, eso no importa. Si uno tiene una responsabilidad pública, se tiene que comportar republicanamente y con apego a la ley. De tal manera que nosotros no estamos haciendo ninguna crítica a la personalidad de nadie, sino estamos llamando a que se cumpla la ley. Y la ley dice que la libertad de prensa y de expresión tiene que ser respetada. Y claro, yo esperaba que la mayoría del Congreso del Estado pues se decidiera a reivindicar ese valor de la democracia que me parece elemental, pero además la periodista es una periodista de carne y hueso, es alguien a quien en concreto se le impidió hacer su trabajo y por supuesto que la autoridad tiene demasiado poder, Carlos, ese es el punto, Claro. Por eso existen los derechos humanos, porque la autoridad, claro que amenaza, es decir, no es cualquier cosa, no es un pleito entre particulares. Bien, Mara, bueno, como tú dijiste, este es un oficio donde se pregunta, y yo tengo que aprovecharte que te tengo en la línea para preguntarte, ¿cómo fue que autorizaron irse de vacaciones los diputados con tan poco tiempo en el cargo? Es una muy buena pregunta, qué bueno que me la haces. Mira, en realidad ocurrieron dos cosas. Por un lado, unos días son los días de vacaciones a los que tenemos derecho como cualquier ser humano normal, y afortunadamente, pues yo ya tengo 2 legislaturas, entonces legalmente sí tengo derecho a vacaciones. Pero
Entiendo muy bien la queja de la ciudadanía cuando dice que por qué le otorgamos vacaciones a los supernumerarios y a los diputados que van llegando, cuando la ley dice que necesitas tener por lo menos 6 meses de haber trabajado para tener derecho a 2 periodos de 10 días. Lo que se declaró en el Congreso fueron días inhábiles. Entonces alguien va a decir, bueno, Mara, pero por Dios, no nos quieras engañar, son vacaciones. Bueno, los días inhábiles se declaran efectivamente para poder tener cerradas las instalaciones del Congreso, no recibir correspondencia en la oficialidad de partes, declarar suspendidos los trámites, porque en los hechos, esos días, la actividad pública está en un nivel muy bajo, porque la gente tiene que atender a sus hijos que están fuera de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, la manera de no cometer una barbaridad legal, pues es declararlo inhábil. Teóricamente, más bien en realidad el acuerdo dice que se tienen que presentar actividades, un informe de lo que se está haciendo. Yo, por ejemplo, mañana arranco una campaña importantísima para reconocer el trabajo doméstico de las amas de casa en Navidad, porque es cuando más cocinan, cuando más sacan de la bodega las cosas de Navidad, cuando ponen el árbol, cuando compran los regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fue una manera de compatibilizar los derechos de algunos con la situación real de otros, pero claro que los medios tienen derecho a preguntar, a criticar y a quejarse, porque la mayoría lo que piensa pues es que hay una situación de privilegio a la que el resto de la ciudadanía no tendría derecho, y hay una parte en la que tienen razón, aunque jurídicamente esté bien fundamentado. Yo entiendo la diferencia entre lo legítimo y lo legal, y la acción es legal, y entiendo que algunos consideren pues que es un abuso y que efectivamente en el Congreso del Estado hay una élite que goza de privilegios que el resto de la población, y hay que enfrentarlo directamente y decirlo. Entonces, hay una parte legal y hay una parte que está cubierta perfectamente, y hay otra parte de legitimidad que me parece que es absolutamente discutible con todo derecho. Claro, y uno acá, de este lado, pues lo diría y con todo respeto, que este proceso de declarar inhábiles estos días es como haberse sacado un conejo de la chistera, ¿no? Pero bueno, en el caso tuyo, Mara, pues tienes 3 años seguido de legisladora, ¿no? Bueno, y también te quiero decir algo, independientemente del otro, que ya lo dije de manera muy oficial. Mira, la pausa también es parte de la música, y yo creo que efectivamente el derecho a descansar y el derecho a reflexionar es muy importante. En el Congreso del Estado se discuten cosas de enorme trascendencia, las tensiones que ocurren son profundas, es muy relevante. Si realmente los representantes populares nos tomáramos en serio nuestra labor, hiciéramos cosas útiles, la ciudadanía nos lo agradecería. ¿Dónde está el fondo del cuestionamiento? Pues en que no hacemos cosas suficientemente relevantes, en que la ciudadanía considera que nuestra labor es insuficiente, y si a mí me pregunta si es insuficiente, pues claro que lo es. Dime dónde están las soluciones que desde el Poder Legislativo se hayan dado para contribuir al problema de la seguridad, al problema de la educación, al problema de la cultura. Pues no por menos, Enrique Velázquez y yo somos rebeldes, y no somos rebeldes sin causa. Lo que pasó con la aprobación del presupuesto es muy grave. Claro. En lugar de haber logrado que los municipios tuvieran acceso a obras y a proyectos, en lugar de que la Universidad de Guadalajara tuviera más presupuesto para ampliar la cobertura educativa, en lugar de que se hubiera resarcido realmente la deuda para la cultura, en lugar de que el Hospital Civil tuviera más presupuesto, pues aprobó una gran cantidad de dinero sin rendición de cuentas. Claro. Entonces, mientras los diputados no hagamos lo que tengamos que hacer, vamos a seguir ocupando los últimos lugares en la escala del prestigio social. Y justo lo que hay que hacer es trabajar y demostrar con resultados pues que somos útiles, y nosotros desde la oposición pues no nos vamos a rendir, ya lo saben. Bueno, Mara, pues te compro esa que dijiste de que los señores diputados se van a ir a reflexionar, a ver si cuando regresen no se abstienen de votar de cosas importantes. Por lo pronto te agradezco que has tomado la llamada. La agradecida soy yo, y estoy siempre a la orden precisamente para cumplir la tarea de ser transparente y de rendir. Gracias, Mara. Buenas noches. Buenas noches. Mara Robles, diputada local, hablando de varios temas.